Los cocodrilos pueden vivir hasta un siglo y comer una vez al año. 3 de cada 4 personas sobreviven cuando les cae un rayo. Un simple esquiador puede iniciar una avalancha. El pulpo tiene 3 corazones. Desde el espacio, el punto más luminoso de la Tierra es Las Vegas. Discovery en la escuela. Único proyecto de su tipo en Latinoamérica. La mejor herramienta para estudiantes y profesores. Guía para el profesor en discoveryenlaescuela.com. Discovery en la escuela. Solo en Discovery Channel. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una casa en llamas en Carolina del Sur amenaza con ocultar evidencias de un asesinato por encargo. Cuando una segunda muerte es descubierta, la policía conecta ambos incidentes y sospecha que un grupo de empresarios ordenó las muertes para proteger sus intereses y ajustar cuentas. Los agentes deben usar sus propios trucos y contactos criminales para descubrir la verdad y detener la sangrienta conspiración. Los archivos del FBI. Los asesinatos por encargo son muy complejos. Se debe hallar al autor material y a quién le pagó por hacerlo. En Carolina del Sur, una muerte que se creía accidental no lo fue. Pero era solo el comienzo. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Se halló una historia de avaricia, traición y tratos oscuros. Los lazos familiares a veces pueden ser mortales. Codicia mortal. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados. El condado de Florence County, Carolina del Sur, yace en el corazón del estado. Es una zona donde las granjas se encuentran junto a los pantanos. Y los trabajadores pobres viven junto a las familias más ricas. La mayoría de los residentes del pequeño pueblo de Olathe lleva una vida rural tranquila, a 40 kilómetros de la ciudad de Florence. Pero al final de los años 80, un peligro oculto comenzó a alterar esa tranquilidad. En la mañana del 10 de junio de 1987, los voluntarios del Departamento de Bomberos Rurales de Olathe respondieron al incendio de una casa en las afueras del pueblo. Para el momento en que llegaron al lugar, la casa estaba completamente en llamas. Era el hogar de William Graham, un acaudalado cultivador de tabaco muy conocido en la pequeña comunidad. Los bomberos lucharon por controlar las llamas, sabiendo que el anciano Graham vivía solo y podía encontrarse dentro. Tras 90 minutos, finalmente extinguieron las llamas. Los investigadores revisaron la casa y en el dormitorio hallaron el cuerpo de Graham yaciendo sobre la cama calcinada. Luego de que el cuerpo fue retirado, los investigadores de incendios buscaron la causa del fuego. Los patrones de carbonización comenzaron en el dormitorio. Las pruebas con los químicos hechas en los muebles, pisos y paredes indicaron que no se usaron sustancias para alimentar a las llamas. Cerca del punto de origen del fuego había varias líneas de electricidad. Los investigadores creían que el incendio había sido causado por un cortocircuito en las líneas de electricidad de la casa. Catalogaron el incendio de accidental. En la autopsia, un patólogo notó enormes heridas causadas por el fuego y restos de humo en los pulmones de la víctima. Decidió que no hacía falta realizar radiografías y concluyó
que la muerte de Graham fue provocada por asfixia debido al envenenamiento con monóxido de carbono. El fiscal del condado, Yardley Seville, leyó acerca de esto en los periódicos locales. A pesar de que la autopsia no indicaba nada raro, y a pesar de que no había evidencias de que hubiese habido premeditación, hubo rumores en toda la comunidad de Olathe de que la muerte del señor Graham no había sido accidental. Los investigadores del alguacil siguieron esos rumores, entrevistando a los vecinos y amigos de Graham. Algunos mencionaron que Graham estaba algo paranoico respecto de un complot para asesinarlo, pero la policía no encontró nada sólido como para iniciar una investigación por asesinato. Tras revisar cada pista, la oficina del alguacil cerró el caso. Pero 7 meses después, en enero de 1988, un cazador del vecino condado de Clarendon vio un montículo de tierra en un campo. Al revisarlo, hizo un horrible descubrimiento: restos humanos. Llamó a la policía. Los investigadores determinaron que el cuerpo había sido enterrado a solo 25 centímetros de profundidad y había sido desenterrado por animales carroñeros. No había evidencias en el lugar que indicaran quién era la víctima o cómo había muerto. Los patólogos usaron registros dentales para identificar a la víctima como Darnell Rhodes, que había sido reportado desaparecido un mes atrás. Rhodes había recibido un disparo en la espalda, 2 en el rostro y 5 detrás de su oreja izquierda. Fue un brutal asesinato, en especial para esta tranquila comunidad. En ese momento nadie tenía una razón para conectarlo a la muerte del granjero en el feroz incendio ocurrido 7 meses atrás. El departamento del alguacil del condado quería contar con más recursos al tratarse de un caso tan violento. Así que llamaron a la División de Refuerzos de Carolina del Sur, conocidos como SLED. El teniente Gary Martin, uno de los expertos en investigaciones de los cuarteles del SLED en Colombia, sabía que debía estar listo para todo. Siempre hay que esperar lo inesperado. Las cosas no siempre son como aparentan ser. Y siempre hay circunstancias adicionales alrededor del caso. Los agentes del SLED y los detectives locales comenzaron a visitar las zonas que la víctima Darnell Rhodes solía frecuentar. Muchos lo conocían y dijeron que en la época en que desapareció, Rhodes solía ser visto junto a un amigo suyo llamado Charles McGray. Según rumores, Rhodes y McGray trabajaban como matones, cometiendo crímenes para los acaudalados empresarios de la zona. Los investigadores querían saber quiénes eran estos hombres, pero nadie les daba ningún nombre. Mucha gente de la comunidad de Olathe declaró haber visto a Charles McGray junto a Rhodes el día anterior al de su desaparición. Los investigadores supieron que luego de que Rhodes desapareció, se sospechó que McGray podría haberlo asesinado. Para descubrir la verdad detrás de ese rumor, necesitaban hablar con Charles McGray. Al mismo tiempo, alguien presentó cargos por robo y agresión contra McGray, que no estaban relacionados con el caso Rhodes. Los detectives del condado de Clarendon decidieron arrestarlo por esos cargos, con la esperanza de que hablara acerca de Rhodes. En las oficinas del SLED,
Los investigadores le informaron acerca de las declaraciones de los testigos respecto de McRae y el asesinato de Rhodes. El sospechoso dijo que estaría dispuesto a cooperar, solo si podía proteger a 2 miembros de su familia que lo ayudaron, luego de que Rhodes estuvo muerto, de acuerdo al agente James Campbell. Dijo que su sobrino lo había ayudado a deshacerse del cuerpo, que usó el auto de su hermana y que no quería involucrar a su familia ni que se los acusara porque ellos realmente no eran culpables. Cuando acordaron no acusar a los otros, McRae admitió haberle disparado a Rhodes para que se callara. Explicó que Rhodes había estado hablando con algunas personas acerca del asesinato del empresario del tabaco, William Graham. Inicialmente, la respuesta de las fuerzas de la ley fue que no había indicios de que se hubiese tratado de un asesinato, pero él luego les dio ciertos datos que indicaban que sí fue un asesinato, lo cual reabrió toda la investigación. McRae declaró haber sido contratado para asesinar a Graham y luego incendiar su casa. Dijo que ingresó por la fuerza a la casa de Graham durante la noche del 9 de junio de 1987. McRae encontró a Graham durmiendo en su cuarto. Utilizó un arma de bajo calibre justo detrás de su oreja. Graham robó el arma que Graham tenía para su protección. Para cubrir el crimen, colocó papeles de periódico bajo la cama y los encendió. Antes de irse, encendió las luces para que el fuego dentro de la casa no fuera tan obvio a la distancia. Ya regresa los archivos del FBI. McRae vendió tanto el arma asesina como la que robó a un amigo. Los agentes le preguntaron quién le pagó por el asesinato. Al principio tuvo miedo de decirlo, pero finalmente confesó. McRae dijo que fueron 2 hombres, Bill Prince y Larry Marshall, ambos socios de Graham. Prince y Marshall lo contrataron a través de un intermediario. Los agentes conocían a Bill Prince y Larry Marshall, 2 prominentes empresarios locales, ambos millonarios. También sabían que si querían llevarlos a un tribunal local, necesitarían algo más que la palabra de McRae para probar su conspiración mortal. Y les preocupaba que Prince y Marshall pudieran amenazar a McRae y lo hicieran cambiar su historia. El 18 de abril de 1988, 10 meses después de la muerte de William Graham, los agentes obtuvieron una orden para exhumar el cuerpo del empresario del tabaco. Los investigadores buscaban evidencia que hubiesen pasado por alto la primera vez y que indicara que Graham había recibido un disparo. Las radiografías tomadas durante la segunda autopsia revelaron proyectiles de calibre 32 en el cráneo de Graham y un pequeño orificio de entrada detrás de su oreja izquierda. Un patólogo extrajo los proyectiles para que pudieran ser comparados con el arma asesina. Los agentes del SLED recuperaron el arma que McRae le vendió a un amigo. Los expertos de balística notaron similitudes entre las marcas del proyectil y las del cañón del arma. Determinaron que esa arma podría haber disparado las balas que mataron a Graham. Una evidencia más que implicaba a Charles McRae. Pero los investigadores también necesitaban evidencia contra los hombres que él alegaba lo habían contratado. Los antiguos socios de Graham, Larry Marshall y Bill Prince. La relación de Prince con la víctima iba más allá de los negocios. Graham había sido como un padre para él. Bill Prince había sido criado por William Graham desde la adolescencia.
se volvieron socios y a causa de esto adquirieron una póliza de seguros de alrededor de $500,000 cada uno de ellos. El fiscal Salivi trabajó con los agentes del SLED respecto al móvil del seguro. Los investigadores supieron que Bill Prince obtuvo $500,000 con la muerte de William Graham. Prince también intentó controlar los procedimientos del funeral. Hablamos con la funeraria que llevó a cabo el entierro del señor Graham y descubrimos que el señor Prince se había ofrecido a pagar el funeral si el cuerpo era cremado, lo cual obviamente habría destruido la evidencia de los proyectiles que estaban en el cadáver. Las autoridades no intentaron ocultar su investigación sobre Bill Prince y Larry Marshall y descubrieron que ambos habían perdido $400,000 en un pleito legal con Graham recientemente. Y 2 semanas antes de que muriera, Graham había iniciado una segunda demanda contra ellos por motivos exclusivamente financieros. Sin embargo, solo había evidencias circunstanciales contra los 2 millonarios que no se sentían intimidados por la ley. Luego, el mayor temor de los investigadores se volvió realidad. El único testigo que tenían se retractó. McRae empezó a cambiar su historia y se negó a cooperar, así que no teníamos nada para sostener lo que decía acerca de los demás. Quizás alguien había convencido a McRae de que no cooperara. En todo caso, los investigadores necesitaban una nueva razón para ir tras Prince y Marshall. 8 meses después, un abogado le pidió a los agentes del SLED reunirse con él en el cementerio local. Dijo representar a un hombre llamado Fred Peachy Andrews, quien tenía información sobre el caso. Él sabe quién mató al señor Graham. Sí. ¿Cuál es su estado? Está muy nervioso, quiere protección. El agente del SLED, James Campbell. El abogado nos explicó que el señor Andrews temía por su vida porque sabía demasiado acerca del asesinato de William Graham. El abogado dijo que Andrews quería hablar en secreto con las autoridades, de modo que arreglaron una reunión. Al otro día, en un estacionamiento, Fred Andrews habló con los agentes James Campbell y Gary Martin. Dijo que solía controlar una operación de apuestas ilegales en su oficina y que a través de ella, Bill Prince y Larry Marshall le pidieron contratar a un asesino. Se acercaron a Peaches para que él lo hiciera o hallara a alguien que matara a William Graham, porque pensaban que Peaches tenía contactos en el bajo mundo, ya que manejaba casas de juego e iba y venía desde Las Vegas, cosas de esa naturaleza. Dijo que Prince le ofreció $20,000 por el asesinato, pero luego le dijeron que había contratado a Charles McRae para el trabajo. Cuando McRae empezó a hablar con los policías, Larry Marshall y Bill Prince comenzaron a llamar a Andrews, amenazándolo para que se callara. El fiscal Dudley Salivi. Lo amenazaron para que no revelara lo que sabía. Pero por el contrario, eso fue lo que hizo que acudiera a la ley. Andrews accedió a ayudarlos a obtener más evidencias contra Prince y Marshall y colocó una grabadora en el teléfono de su casa. Si los hombres lo llamaban otra vez, él estaría preparado. No pasó mucho tiempo antes de que Bill Prince lo llamara. Una vez más, Prince hizo renacer la investigación de Graham. Dijo que sabía que Andrews estaba hablando con la policía y que él y Larry Marshall necesitaban asegurarse de que no los delataría. Pero esta vez lo habían grabado. Bill Prince le dijo a Fred Andrews que si es verdad lo que oí que le estás diciendo a la policía, mucha gente podría salir lastimada. Para mí eso implicaba que, por su seguridad, no debía cooperar con la ley. Reunimos toda la información que pudimos.
Fuimos a los tribunales del condado de Florence, presentamos el caso y fueron acusados de ordenar la muerte de William Graham. Los investigadores obtuvieron órdenes de arresto para los dos empresarios. El 6 de abril de 1989, los oficiales y agentes arrestaron a Bill Prince a la salida de sus oficinas. Se lo acusó de incitación al asesinato y conspiración anterior a la muerte misma. Cuando Larry Marshall oyó que Prince había sido arrestado, intentó huir. Pero otros oficiales lo encontraron conduciendo hacia las afueras de la ciudad. Lo arrestaron bajo los mismos cargos y su conexión con la muerte de Graham. El 6 de mayo de 1991, en la corte del condado de Florence, comenzó el juicio contra Bill Prince, Charles McRae y Larry Marshall. El testigo clave era Fred Andrews. El señor Prince me llamó y me dijo que necesitaba que alguien fuera asesinado. Y dijo que ese hombre era William Graham. Testificó que Prince y Marshall se acercaron a él para que matara a Graham y luego lo amenazaron después de que McRae fue arrestado. 20,000. Sí. Gracias. No tengo más preguntas, su señoría. Puede retirarse. El jurado oyó acerca de la advertencia de los dos empresarios a Andrews para que no hablara a la policía acerca del asesinato. No tengo más testigos por ahora, señoría. De acuerdo. El 14 de mayo de 1991, el jurado local declaró culpables a Bill Prince y Larry Marshall de complicidad e incitación al asesinato. También hallaron a Prince culpable de conspiración para el asesinato, pero esto no duraría mucho. El jurado declaró a Charles McRae culpable de robo y conspiración, pero luego, sorprendentemente, lo absolvieron de los cargos de asesinato y encubrimiento. Los abogados de los millonarios declararon una aparente contradicción legal. Adujeron que como McRae había sido absuelto por el asesinato de Graham, sus clientes tenían derecho a un nuevo juicio. El juez estuvo de acuerdo, cambiando el veredicto del jurado y liberando a Prince y Marshall con una fianza de $100,000. La oficina del procurador del condado de Florence apeló ante la Corte Suprema del Estado, pidiendo que la sentencia de culpabilidad se mantuviera. Luego de 2 frustrantes años de demoras, la Corte Suprema de Carolina del Sur llegó a una decisión en diciembre de 1993. La Corte le dio a Larry Marshall la posibilidad de un nuevo juicio por separado, alegando que la evidencia en su contra era insuficiente respecto de sus intenciones de matar a Graham. La Fiscalía decidió no iniciar un nuevo juicio. Había más evidencias que mostraban a Bill Prince como el que activamente había contratado a alguien para asesinar a Graham. Para la Corte Suprema, Prince ordenó el asesinato. Legalmente no importaba quién lo había llevado a cabo. Finalmente, la Suprema Corte de Carolina del Sur mantuvo la sentencia por conspiración e incitación al asesinato contra el señor Prince, cargos que tienen sentencias de por vida. La fianza de Prince fue revocada el 29 de agosto de 1994. Un equipo de investigadores fue a su casa a detenerlo. Debía quedarse allí a esperar la sentencia, pero su esposa dijo que hacía días que se había ido. Los agentes registraron su casa, pero no hallaron pistas de él ni de dónde podía estar. Tampoco estaba la camioneta de Prince, y los investigadores supieron que había vendido varias de sus propiedades por un valor de $190,000. Quería comenzar de nuevo y tenía dinero para escapar y planear un nuevo asesinato. Ya regresa los archivos del FBI. Días después, la Policía Estatal de Carolina del Sur respondió a una llamada acerca de un vehículo abandonado. Cuando investigó la matrícula, supo que el dueño era un fugitivo, Bill Prince.
Estaba en un bosque cerca del lago Santee, en Carolina del Sur, camino a Georgia. Dos carreteras interestatales, la 95 y la 26, pasan por la zona y son vías de escape ideales en cualquier dirección. Creyendo que Prince había salido del estado, las autoridades se contactaron con la oficina del FBI en Columbia, Carolina del Sur. El agente especial Joe Younger fue asignado al caso. La oficina del alguacil dijo que se había contactado con sus amigos y familiares y que ellos no sabían dónde estaba. Una vez que evitamos que una ley federal nos impidiera perseguirlo, comenzamos a buscar al señor Prince en todos los Estados Unidos. Necesitaban que la zona de búsqueda fuera más acotada. En ese momento supe que Bill Prince tenía un hermano, Tom Prince, que vivía en Wilmington, Carolina del Norte. Era un empresario de seguros y se había hecho cargo de algunos de los negocios de Bill Prince. Creían que también podría estar ayudando a su hermano a esconderse. Decidimos no entrevistar a Tom Prince porque pensamos que no cooperaría con nosotros. En cambio, los agentes en Wilmington hallaron a varios informantes en su vecindario dispuestos a cooperar. Cuando supieron que John estaba en su trabajo, se entrevistaron con los vecinos y les informaron que estaban realizando una investigación federal que requería discreción. Varios recordaron haber visto a Bill Prince con Dan y decidieron ayudar. Conocían los movimientos de Don Prince, dónde iba a trabajar, dónde vivía. Así que comenzaron a vigilarlo y enviar los informes al FBI en Wilmington. A los pocos días, el plan funcionó. Un vecino vio a los hermanos Prince en el frente de la casa de Dan. Como lo prometió, se contactó con el FBI. Entonces la oficina del FBI en Wilmington me notificó que esta persona había visto a Bill Prince allí en la casa, en lo de su hermano. Para cuando el FBI recibió la información, ya se había ido. Los cursos de agua de Wilmington le provenían de vías de escape que pocos notarían. Los agentes mantuvieron su vigilancia sobre Tom Prince, esperando que los guiara hasta su hermano. Pero atrapar a un millonario fugitivo no era fácil. Bill Prince era más difícil de atrapar que los fugitivos comunes porque tenía recursos casi ilimitados. Bill Prince y Don Prince eran empresarios exitosos, tenían dinero, tenían autos, tenían barcos y aviones. Tenían contactos en el exterior y se movían constantemente. Y una vez que Bill Prince pudo obtener la ayuda de su hermano para ocultarse, esto dificultó aún más la persecución. El FBI recibió una información que decía que Bill Prince podría estar en Puerto Rico o en las Bahamas. Podía estar en Wilmington, Carolina del Norte, o podía estar en Florida. Los agentes respondieron a todos estos datos en cada zona que fuera accesible por barco o por avión. Pero cada vez, Bill Prince se escapaba antes de que llegaran. Pronto el FBI notó que John, el hermano de Bill, estaba haciendo algo más que solo ocultarlo. También recibimos información que decía que Don Prince se había contactado con los testigos que testificaron contra Bill Prince, tratando de que ellos se retractaran de sus testimonios para que Bill Prince obtuviera un nuevo juicio. Un intermediario de los Prince intentó que el testigo Fred Peachy Andrews firmara una declaración jurada donde decía que daría un nuevo testimonio. Pero Andrews no estaba interesado en cambiar su historia. No quiero firmar nada que tenga que ver con ustedes, amigos. ¿Lo han entendido? Realmente le convendría mucho. Debería observar esto. Sí, entiendo. Aunque mantuvo su testimonio. Pero Tom Prince convenció a otros 20 testigos que declararon contra su hermano de que firmaran las declaraciones. Andrews era el único que no lo hizo.
En diciembre de 1994, ya hacían 4 meses que Bill Prince se había ido de Atlanta, en Carolina del Sur. Muchas veces su gente se había contactado con Peachy Andrews para que se retractara. Finalmente, una fría noche de diciembre, alguien intentó eliminarlo. Suponíamos que esta era una consecuencia de su testimonio en contra de Bill Prince. Sin embargo, nadie fue capturado, no se hizo ningún arresto. Tras el ataque a Andrews, Larry Marshall acudió al FBI en busca de protección, temiendo que Prince lo matara. Los agentes debían hallar al fugitivo antes de que lastimara a alguien más de la comunidad. El FBI halló a un informante cercano a Prince que temía ser visto hablando con la policía. Así que le dieron un número telefónico de la oficina en la que había una máquina contestadora y le pidieron que dejara allí grabado cualquier dato que tuviera. En agosto de 1995, el informante llamó. Hey, tengo un número que le servirá. Es de un localizador. 423-555-2769. La dirección en la que estaba registrado el localizador era un cuarto del hotel en Knoxville, Tennessee. La oficina del FBI en Knoxville envió un equipo de vigilancia al hotel. Se ubicaron frente al cuarto. Allí aguardaron. Tras varias horas, vieron a un hombre parecido a Prince. Había cambiado su apariencia de Bill Prince que nosotros conocíamos. Llevaba un sombrero de paja. Estaba bronceado, tenía una camisa informal, pero los agentes se dieron cuenta de que era el fugitivo, Bill Prince. Primero dijo que él no era Bill Prince, pero luego de conversar con él un rato, aceptó que esa era su identidad y entonces lo arrestaron. Luego de escapar durante un año, Bill Prince finalmente fue a prisión. Pero incluso desde allí, sus violentas órdenes no se detuvieron. Luego de que Bill Prince, el millonario de 52 años, fuera capturado, fue sentenciado a cadena perpetua por ordenar un asesinato y enviado a un instituto correccional de Lee en Bishopville, Carolina del Sur. Bill Prince no tendrá posibilidad de salir en libertad condicional hasta que cumpla los 72 años. Su hermano Dan lo visitaba a menudo. En esa época los convictos podían tener visitas no vigiladas. Las autoridades no tenían idea de lo que ambos conversaban, ni de lo que planeaban. Solo sabían que Bill Prince quería salir y que sus intentos por obtener un nuevo juicio habían fallado. Prince no estaba dispuesto a darse por vencido. A 2 meses de su sentencia, comenzó a hablar con un convicto amigo acerca de una venganza y un asesinato. El convicto le dijo que podía organizar asesinatos por encargo a través de sus contactos afuera. Prince quería asesinar a 5 personas. Fred Andrews, el principal testigo en su contra. Larry Marshall, su antiguo socio y cómplice. El agente James Gamble, que ayudó a encerrarlo. Un anciano de quien era beneficiario de su póliza de seguro de vida. Y hasta su propio hijo, que creía que estaba conspirando con Marshall para quedarse con su fortuna. Pero Prince cometió un grave error. Ese convicto era un informante del FBI. Trabajaba para el agente especial Rob Weisenhofer de la oficina del FBI en Columbia, Carolina del Sur. Tener informantes dentro de la prisión es casi tan importante como tenerlos afuera, en las calles. Es primordial tener toda la información posible que provenga de la prisión. De modo que es importante mantener buenos contactos allí dentro y ellos hablan
con los demás reclusos del lugar, sabemos qué sucede hablando con los informantes. Esta fuente le dijo a Weisenhofer que Prince quería encargar 5 asesinatos. La historia era difícil de creer, ya que era algo muy increíble, la clase de historia que uno ve en la televisión o lee en los periódicos, pero que rara vez se produce en la vida real. Weisenhofer habló con el agente especial Joe Younger en Florence para preguntarle acerca de la historia de Prince. Joe enseguida dijo, eso encaja con todo lo que ha pasado, y no tengo dudas de que este sujeto lo intentará de nuevo. Ya regresa. Los archivos del FBI. El informante debía someterse a una cirugía en la rodilla, de modo que la gente se reunió con él en la privacidad de la enfermería. Weisenhofer no estaba sorprendido de oír que Bill Prince contaba con la ayuda de su hermano para contratar a los asesinos. Bill Prince estaba dispuesto a contratar a un asesino, y el pago se haría a través de su hermano, Don Prince. El informante dijo que los hermanos querían comenzar matando a Andrews primero. Le pedimos al informante que le siguiera el juego a Bill Prince, ya que necesitábamos corroborar lo que nos decía. Nos preocupaba que Bill Prince buscara un asesino a sueldo. No quisimos que lo lograra antes de interceptarlo. Así que decidimos que lo conseguiría a través de nosotros. El informante orquestaría el asesinato de Andrews. Luego arreglaría un encuentro entre el falso asesino y Don Prince, donde se pudiera completar el pago y planear los demás asesinatos. Los agentes del SLED y del FBI se prepararon para el engaño. Bill Prince era tan peligroso entre rejas como fuera de ellas, ya que estaba Don Prince afuera, dispuesto a hacer lo que fuera para ayudar a su hermano. Los investigadores necesitaban detenerlos a ambos, obteniendo evidencias claras de una conspiración asesina, de acuerdo con el agente del SLED, Billy Chastain. Bill y Don Prince no eran solo hermanos, eran verdaderos socios en el crimen. Necesitábamos construir un caso no solo contra Bill Prince, sino contra su hermano, que estaba libre y que nunca antes había sido encarcelado por ningún delito grave. Y sentíamos que debíamos relacionarlos en una conspiración para que esto funcione. El informante se encontró con Prince y le dijo que ya tenía al hombre que haría el trabajo. Dijo que el asesino era un miembro de una pandilla de motociclistas y que por $5,000 asesinaría a Peachy Andrews, y Bill Prince aceptó el dinero. El informante dijo que solo necesitaba saber dónde vivía Andrews. Bill le dibujó un mapa al informante. Luego nuestro hombre nos mandó el mapa por correo. Cuando lo revisamos era real. El mapa llevó a los agentes directamente a la casa de Fred Andrews. Una prueba más de la conspiración de los hermanos. Los agentes visitaron a Andrews y le contaron acerca del contrato para matarlo. Le ofrecieron protección y le pidieron que cooperara con el engaño que estaban llevando a cabo. Necesitábamos algo para provocar una conversación entre el informante y Bill Prince, y decidieron que el mejor modo de hacerlo era diciéndole a Bill que el asesinato había sido consumado. Andrews accedió a proveerles las pruebas de que había sido asesinado. Los agentes montaron una fotografía que mostraba a Andrews como la víctima aparente de una ejecución. Le enviarían la foto a Bill Prince, diciéndole que el asesino la tomó luego de matarlo. Luego ocultarían a Andrews para apoyar la historia de su asesinato. En la enfermería de la prisión, los agentes le dieron la foto al informante y le colocaron un micrófono antes de su encuentro con Prince. Querían grabar a Prince acordando el pago para el asesino a través de su hermano.
Hasta el momento tenían pocas pruebas en contra de Dawn Prince. Debíamos probarle a Bill que el asesinato había sido realizado para que su hermano entrara en escena, ya que realmente el eslabón oculto en todo este asunto era él. Este delincuente siempre había trabajado oculto en las sombras. El informante se reunió con Bill en el patio de la prisión, llevando la foto del falso asesinato. Pero había un problema. Prince dijo que no creía que el de la foto fuera Peachy Andrews. Decía que su barba lucía diferente. Una complicación más en un difícil caso. El agente especial Rob Weisenhofer debía convencer a Prince y grabarlo. Bill Prince hizo varias preguntas. Una fue qué tipo de anillo usaba Peachy Andrews y qué decía la matrícula de su auto. Los agentes le dieron al informante los detalles que necesitaba y lo enviaron a encontrarse con Prince otra vez. El informante le dijo a Prince que había hablado con el asesino por teléfono. Le dio la información requerida acerca del anillo y la matrícula. Prince aún se mantenía escéptico. Le dijo al informante que necesitaba más pruebas para estar convencido. Frustrado, el agente especial Joe Younger decidió agregar un ingrediente más a la investigación, haciendo circular un rumor que podría ayudar. Joe Younger mencionó a un reportero de Florence que debía echar un vistazo en el estacionamiento de vehículos secuestrados de la policía de Florence. Cuando el reportero fue a investigar, notó que el auto de Peachy Andrews estaba allí. El señor Andrews era un personaje conocido en la ciudad, y su auto también era famoso en todo Florence. Así que cuando el reportero vio su auto, comenzó a atar cabos y se dio cuenta de que Peachy Andrews, quien había sido un importante testigo, desapareció. Gracias a varias entrevistas, el reportero supo que Fred Andrews no había sido visto desde hacía más de una semana. Y la gente empezaba a pensar que algo le había ocurrido. Lo que no sabían era que Andrews estaba escondido en una casa segura del FBI. El 14 de diciembre de 1995, el reportero publicó una historia acerca de la desaparición de Andrews. Cuando Dawn Prince leyó la columna, se la llevó a su hermano Bill. Se apartaron en la sala de visitas, y fue obvio que no querían que nadie oyera de lo que estaban hablando. Parecía que Bill Prince estaba finalmente convencido de que Andrews había sido asesinado. Ahora podría arreglar el pago con el informante dentro de la prisión que sería grabado por el FBI. Don Prince abandonó el correccional y condujo a través de la carretera 20 a una zona de descanso a unos 105 kilómetros del correccional de Lee, donde se le dijo que buscara a un sujeto con aspecto de motociclista en la zona de comidas. Ese motociclista era, de hecho, un agente del SLED. Situamos al agente encubierto en una mesa solo y alejado del tráfico y de la gente. No sabíamos cómo reaccionaría Don Prince cuando fuera arrestado. Él siempre llevaba un arma consigo. Otros agentes observaban desde un área cercana para filmar el encuentro y realizar el arresto. La reunión debía ser a las 5 de la tarde. La contraseña acordada era que Dawn Prince le preguntara hacia dónde quedaba Turbeville, un pueblo al otro lado del estado. A las 5:20, el sujeto se aproximó. Don Prince caminó hacia el lugar y le preguntó dónde quedaba Turbeville.
El agente especial Weisenhofer simulaba ser un conductor usando el teléfono. El agente Chastain y los demás se prepararon para moverse a su señal. Nuestra señal era que cuando el agente especial Weisenhofer dejara caer el teléfono, todos nos aproximaríamos a Don Prince. El agente encubierto dijo que estaba listo para cometer el próximo asesinato contra Larry Marshall. Pero Prince le dijo que querían esperar hasta que las cosas se calmaran. El agente especial Weisenhofer dejó caer el teléfono y se enfrentó a Prince. Cuando llegué, Don Prince levantó sus manos, pero colocó su mano izquierda en el bolsillo. En ese momento, nos arrojamos sobre él y lo arrestamos. Luego de que arrestamos a Don Prince y le colocamos las esposas, lo levantamos y mientras hacíamos esto, él dijo lo que uno hace por un hermano. Y en ese momento me di cuenta por qué había hecho todo esto. Los agentes tomaron el arma que Dan llevaba en su auto. Su hermano Bill esperaba escuchar que el pago se había realizado. Pero en cambio, pronto sabría que Dan había sido arrestado y que sus días contratando asesinos a sueldo habían terminado. Los hermanos Prince son los sujetos más unidos con los que he tenido que lidiar. Bill y Don Prince son para nosotros asesinos a sangre fría y, obviamente, también lo son para el jurado. Bill Prince, que ya estaba cumpliendo una condena de por vida, fue condenado por conspiración, por cometer un asesinato y sentenciado a otros 22 años. Su hermano Dan fue sentenciado a 17 años y medio por su papel en el complot para cometer los asesinatos. Fue un gran esfuerzo conjunto entre el SLED y el FBI y pudimos salvar vidas con esto. Es gratificante al final del día saber que probablemente alguien habría muerto si uno no hubiese estado allí. Bill Prince fue trasladado a aislamiento administrativo. No habría más visitas privadas, ni más complots asesinos.